Debemos de recordar que la lesión puede ser reversible o puede ser irreversible. Reversible, ¿por qué? Porque si cesa la causa o se elimina la causa, las células vuelven nuevamente a la normalidad. Pero el irreversible me lleva camino a qué cosa? A la muerte celular. O sea, lo irreversible ya no hay forma de poder revertirlo, porque se muere. Es decir, que nadie vuelve de la muerte. Solamente ¿quién vuelve de la muerte? Listo. Jesucristo. Ya les digo, por si acaso estamos en Pascua. Así que aprovechen, pidan perdón de sus pecados, confísense. ¿Quieren pedirle algo a Dios para que les conceda? Pueden hacerlo. Levántense a las 3 de la mañana y oren. O recen todos los días, sin faltar, hasta que Dios te cumpla lo que tú estás haciendo. Por eso, chicos, ustedes vienen acá qué cosa a estudiar. ¿Tienen problemas? ¿No lo puedes solucionar? No lo vas a hacer. Mejor déjalo a quien sí lo puede solucionar. ¿Quién es? El que está arriba. ¿Quién arriba? Es a Dios. ¿Ya? Que no sé cuándo llega. Ocúpate en rezar, estudia. Obedece a tus padres y haz las cosas bien. Ama a tu prójimo. Listo, vamos. ¿Cuál es el resultado del aprendizaje, chicos? O sea, después que termina la clase, ustedes ya tienen que salir. ¿Podemos hacer realidad esto? Dígame, ¿sí o no? ¿Sí se puede? Ya. Entonces, después de la clase te voy a tomar un pasito. Todos tienen que probar. No, les voy a preguntar. Bueno, entonces al finalizar la sesión vamos a aprender las bases teóricas de la lesión celular, tanto reversible como irreversible. Bueno, entonces vamos a aprender cuáles son esas lesiones reversibles, que solamente son dos, y las lesiones irreversibles, que las principales, para mí las principales y a tomar en cuenta son tres. Pero también hablamos de una cuarta y hablamos de otra lesión que no solamente es necrosis, sino es algo más complejo que la necrosis, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la reflexión desde la experiencia? O sea, desde tu experiencia. ¿Has escuchado hablar de lesión celular? Bueno, los picas, a ver. Pero tu experiencia es cara. Es una experiencia cara, no cara chica. Tienes que llevarme nuevamente. Tienes que hacerlo. Tienes que ponerte esto. Ese es el precio que se paga. Pero además, como tiene experiencia, cuando vean los temas, ya tiene algo, ya tiene conocimiento. Pero los que recién vienen, ¿han escuchado alguna vez hablar de lesión celular? ¿O no? Supongo que ya habrán leído el libro. La profesora lee el libro, pero solamente el título, ya lo han leído, ¿no? ¿Lo ven? Algo saben, ¿no? Todo es ganancia, todo es ganancia. Y bueno, y además también nos dicen, oye, conoce las formas de lesión reversible, porque aquí ya te lo están diciendo, porque hay dos, dicen, la tumefacción celular y la esteatosis. Esas son dos. La lesión reversible entonces solamente son dos, chicos, dos, nada más. Mire qué bueno es Dios, dos nada más. Dos la puedes aprender, no te la puedes aprender rápido. Te puedes aprender dos personas y aprenderte los 40 que hay en la clase, ¿no? Y bueno, y también nos dice, oye, y las formas de lesión irreversible, que también son dos en términos generales, que hablan de una necrosis patológica, de una muerte patológica, a la cual le decimos necrosis, y a una muerte fisiológica, que tú ya la conoces, que es la apoptosis, ¿sí o no? Pero también acá el libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins habla de una tercera forma, que es la combinación de ambos. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo le denomina? La necroptosis. Está en la página... Bueno, vamos a ver por ahí el libro. Y si no, usted búsquelo. En la décima de la novela y la décima edición está eso, ¿no? La necroptosis. Pero ahora nos y hablan, ¿qué cosa es la necroptosis?
Oye, es la fusión o la combinación de una necrosis con la apoptosis. Es posible que sea una necrosis de tipo, ¿qué cosa? De tipo no fisiológica, sino programada, ¿no? Más o menos. Hay una idea de eso, pero para que te enteres bien de ella, estoy dando solamente los tips, ¿no? Para que te animes a leer. Como chicos, y además también de leer necroptosis, lean apoptosis, pero hay una parte de la apoptosis donde habla de las causas o condiciones patológicas cuando se da la apoptosis. Y eso es interesante también, ¿no? Oye, mira, hay una apoptosis, o sea, hay agentes o situaciones alteradas o patógenas, o patológicas, en las cuales la apoptosis se exacerba. Hay como tres situaciones. Y dentro de ellas, la que más me interesa, y la que por eso les invito a que lean, es que dice que hay infecciones víricas que hacen que esta apoptosis sea exacerbada, o sea, que mueran muchas células, ¿no? Con una necrosis, con una muerte programada, y son las infecciones virales. Hay dos más anteriores que también son interesantes, pero esta de que las infecciones virales provocan esta exacerbación de la apoptosis, eso hay que leer, ¿sí? Lean para que tengan una idea. Yo no digo que se lo aprendan en memoria, pero que lean qué es lo que hay ahí. De aquí están haciendo estas infecciones víricas para que provoquen la apoptosis. Dice, nada importante, así que bien, dice, la lesión celular se produce cuando las células se someten a un estrés tan importante y significante que ya no pueden adaptarse. Por supuesto, el que no se adapta, necesariamente el camino que le toca, ¿qué cosa es? Lesionarse. No hay otra forma, ¿no? Sucede cuando, dice, cuando se ponen agentes con una capacidad lesiva propia o cuando presentan alteraciones intrínsecas. Oye, ¿qué quiere decir eso? Dice, agentes que tienen una capacidad lesiva, o sea, son agentes que causan lesión, definitivamente porque están ahí, ¿no? Propia lesiva. O cuando las células tienen alteraciones intrínsecas que no le permiten, ¿no?, de repente adaptarse y necesariamente van a tener que caer en una lesión. Eso es lo que estoy tratando de ello. O también dice que las lesiones pueden progresar a través de un estadio reversible y pueden culminar en la muerte. O sea, pueden comenzar como una lesión reversible, pero si esta causa sigue y sigue provocando lesión, entonces progresa la lesión ¿hasta dónde? Hasta volverse irreversible. Y ya sabemos que lo irreversible va a producir la muerte celular. Y así es, ¿no? Vamos a ver. Y en el mismo libro nos ponen este cuadrito donde dice respuestas celulares a la lesión. Entonces yo les digo, a ver, ¿dónde comienza? Acá dice respuesta celular. ¿Dónde dice lesión celular? ¿Acá o acá? ¿Arriba o abajo? Abajo. Entonces, respuestas celulares a la lesión. Entonces, esto es adaptación. ¿Qué dice acá? Fuera. Vamos a ver esto. ¿Ustedes no conocen esto? Vamos a ver lesión. Dice lesión celular. Bueno, el resto nos ayuda para ver adaptación. Vean, es importante tener un cuadrito. Si ya te la aprendí, sabes, el cuadrito se te hace fácil, ¿no? Para recordar todo. Pero si estamos hablando y presentando un cuadro de lesión, entonces veamos la lesión. Dice, ¿cuál puede ser la causa de la lesión celular? Y acá, ¿qué lees ahí arriba donde dice lesión celular? Señorita, ¿puede leer? ¿Qué dice? Aporte de oxígeno reducido. Fuerte, Aporte de oxígeno reducido, lesión química. A ver, aporte de oxígeno reducido. ¿Cómo se le llama eso? Hipoxia. Entonces, miren que la hipoxia es una causa principal de lesión celular. ¿Ya? Los tienen en primer lugar, ¿no? En la cima de lesión celular, ¿cuál es la causa principal? La hipoxia. Pero recuerden también que la hipoxia es un campo muy amplio, ¿no? Y también yo preguntaría, ¿quién te causa la hipoxia? ¿Quién puede causar hipoxia, chicos? ¿Quién puede causar hipoxia?
A ver, para los que saben, los que ya han llevado patología, la trombosis, el trombo, ¿puede producir hipoxia o no? Entonces, hipoxia, un trombo que esté produciendo, que es el trombo es un coágulo, que está dentro, especialmente en las arterias, porque recuerden, ¿quién lleva oxígeno? ¿Las arterias o los venas? Las arterias. Entonces, si yo le pongo una obstrucción a la arteria, quiere decir que no va a llegar sangre oxigenada y con nutrientes, y ese tejido tendrá menos aporte de oxígeno y nutrientes. Y eso me están diciendo que me va a causar ¿qué cosa? Lesión celular. Las lesiones químicas también, de repente pueden ser sustancias, ¿no? Que de repente puede ser, oye, mira, le va a provocar lesión al hígado por sustancias hepatotóxicas o nefrotóxicas u otro tipo de lesiones de sustancias químicas que de repente no va a provocar solamente en un órgano, sino en una gran cantidad de órganos, ¿no? Las infecciones microbianas, claro, ¿no? Las infecciones microbianas que producen enfermedades, que producen muerte de las células o lesiones de las células, también me va a llevar a una lesión celular en términos generales, ¿no? Pero también nos dice que cuando esta causa es de corta duración y es transitoria, o sea que no dura mucho tiempo, tiene un determinado tiempo donde causa esta lesión, entonces yo voy a tener solamente una lesión de tipo reversible, así se le llama, reversible, tiene corta duración, es transitoria nada más, y lo que me dice que estos dos tipos de lesión reversible es el edema celular o hinchazón celular, o también llamada degeneración hidrógena. Y la otra se llama cambio graso, acumulación grasa, esteatosis o degeneración grasa. Tiene diferentes nombres y cualquiera de ellos se puede utilizar. Entonces, la lesión reversible solamente es un dos, nada más, ¿eh? Pero dice que si esta causa, esta noxa, es progresiva, quiere decir que sigue y progresa, ¿no? Porque cada vez hace mayor daño. Y es grave, te están dando grados de lesión, ¿no? Grave, está sumamente grave. Y además nos dice que puede dañar el ADN. ¿Dónde se encuentra el ADN? Entonces quiere decir que también me puede provocar daño del núcleo. Y eso me va a llevar ¿a dónde? A una lesión irreversible que me lleva a la muerte celular a través de dos cosas, la patológica y la fisiológica. Bueno, y ahí terminaron las lesiones. Me dicen, mira, puede haber como causa alteraciones metabólicas, genéticas o adquiridas que van a producir lesiones crónicas. ¿Qué significa lesiones crónicas? A largo plazo. Y dentro de estas lesiones crónicas, ¿qué voy a tener? Acumulaciones celulares. Acumulaciones que puedan acumularse dentro de la célula y que la voy a poder ver. Y dice punto y coma calcificación. Esas acumulaciones pueden ser pigmentos, pueden sustancias como gránulos, etcétera, ¿no? Y también me dicen que la calcificación. ¿Por qué no la ponen adentro y dicen que la calcificación sea también considerada dentro de las acumulaciones celulares? Es porque la calcificación también puede ser extracelular. Bueno, dice, lesiones acumuladas son mortal a lo largo de un periodo de vida prolongado. Periodo de vida prolongado, quiere decir que ya está viejito. Entonces, a través del tiempo, hemos sufrido de algo, ¿no? Pero eso es por el envejecimiento celular. Entonces quiere decir que cuando yo tengo envejecimiento celular, cuando hay envejecimiento celular con el envejecimiento del individuo, yo a través de la observación de sus órganos puedo ver que está atravesando la etapa de envejecimiento. Sí, claro. Hay situaciones o sustancias que yo puedo ver en la célula y que me dicen que esas células de este órgano pertenecen a un individuo que está con envejecimiento celular. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Le parece o no le parece? ¿Interesante o no? ¿No? Antes de que se lo... Entonces, a través de
químico vas a poder saber que pertenece a un individuo que está vivo. Y este esquema que resume todo dice, célula normal está en equilibrio, en homeostasis, sufre estrés, ¿no? Y este estrés puede llegar a vivir con este estrés a través de la adaptación. Pero si esta célula no tiene la capacidad de poderse adaptar, esto es lo que va a suceder. ¿Qué cosa? La lesión celular. Si el estímulo desde un principio es lesivo, ¿no? Es intenso, también cae en la lesión celular. Pero recuerden que tenemos dos caminos. Una lesión de tipo reversible, cuando es leve y transitoria, si vuelve, se elimina la causa, vuelve a la normalidad, pero si es grave y progresiva, nos lleva a la lesión irreversible, y de esta, la muerte celular en sus dos formas. La patológica, que llamamos necrosis, y la fisiológica, que ustedes conocen, que se llama apoptosis. Causas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Miren, en este cuadro, en estos dos cuadros, comenzamos por la derecha. Ustedes pueden ver que en primer lugar, ¿quién es? La hipoxia, siempre. La restricción del oxígeno a la célula. Pero ya hemos dicho, ¿cuál puede ser la causa de la hipoxia? Estamos diciendo que algo esté obstruyendo a las arterias con un trombo, ¿no? Que es un coágulo. A ver, una anemia bien marcada puede llevar un cuadro de hipoxia, ¿o no? Sí. ¿La altura no puede llevar hipoxia también? Sí. Si no, ándate corriendo a la altura y vas a ver. Y otra cosa más, una neumonía ¿le puede llevar también una hipoxia o no? Claro. Entonces, hay diferentes situaciones en las cuales me puede llevar una hipoxia, ¿no? Hablar de hipoxia es hablar de un campo bastante amplio, pero hay que ser más específicos. Yo les pido un ejemplo de lesión celular reversible. Yo no me voy a conformar con hipoxia nada más. Si me pones hipoxia 0.25, o mi anemia marcada, isquemia, neumonía, altura, eso pongo, ¿ya? Porque si me pones, te estoy diciendo, yo te pido causa, si me pones hipoxia, ¿cuánto va a haber tu respuesta? 0.25. Vale un punto, ¿cuánto le voy a poner? 0.20. ¿Qué te parece? No se duerma y ya viene la tercera versión. ¿Ya salió la tinta o no salió la tinta? Un punto que dice la verdad. Nadie ya está saliendo. Agentes físicos. ¿Cuáles pueden ser los agentes físicos que nos produzcan lesión celular? Dice aquí, traumatismo, radiación, bueno, todo lo que puede suceder que nos provoque una lesión directa, necesariamente. Todos los traumatismos, inclusive traumatismos, radiaciones, etc., hematuras. Los agentes químicos o fármacos, insecticidas, CO2 y los venenos, ¿no? En pocas cantidades pueden causar la muerte. Los agentes biológicos, todos, provocan lesión de las células. Los bacterias, los parásitos, etcétera, van a provocar lesiones directamente. Son, ¿no?, los que provocan por las causas de las enfermedades, los agentes biológicos. Las reacciones inmunológicas, especialmente las de hipersensibilidad. ¿Se acuerdan de las reacciones de hipersensibilidad? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Por lo menos la palabra hipersensibilidad, ¿se acuerdan o no? Claro, alguna vez lo han escuchado. Seguramente te has dormido en la clase, estabas aburrido, estabas hipoglucémico, te bajó la temperatura y el profesor habla, apaga la luz y qué rico uno duerme. Bueno, entonces son las reacciones de hipersensibilidad. ¿Por cuántos tipos de reacciones de hipersensibilidad existen? ¿Cuántos? 5 como tu mano. 4 creen, dice. A ver, ¿quién cree en Dios? Entonces le dije eso, dije 5, dije 4, 4 son. A ver, la primera, ¿cómo se le llama la primera? La acción de
alergias, ¿no? Y ahí nomás yo no sigo más porque ya pues, se me van a deprimir, después se van a dormir. Entonces tenemos la 2, la 3, la 4, ¿no? La reacción a los injertos, el rechazo a los injertos, etc. Luego vienen las alteraciones genéticas, las alteraciones genéticas, claro, las alteraciones genéticas que puede haber mutaciones, etcétera, ¿no? La falta de, ¿no? Sí, casi siempre, la falta de alguna cosa, pero es propia de los individuos. Y aquí nos dicen astenia dérmica regional hereditaria del equino árabe, mutación recesiva del gen PPIB. ¿Quién sabe eso? Astenia dérmica regional hereditaria de árabes, de caballos árabes, con mutación recesiva del gen PPIB. Lo averiguo ya. Y me avisan para saber. Bien, entonces estas son alteraciones genéticas, ¿no? Que muchas veces marcan enfermedades propias de las razas o de las descendientes de las razas también. Por ejemplo, hay una también de los caballos árabes o descendientes de los caballos árabes que produce una estos no me acuerdo si son recesivos dominantes, pero los potrillos nacen con hipoplasia de los nódulos linfáticos, o sea, nacen con nódulos linfáticos chiquitos. Entonces, esta disminución del tamaño, que no ha alcanzado su desarrollo los nódulos linfáticos, es que no tienen linfocitos C, ¿cierto? Pero también influyen a que no tengan linfocitos B. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si no tienen linfocitos T ni linfocitos B, ¿qué va a suceder con el sistema inmunológico del caballo? Del potrillo. ¿Serán susceptibles a las enfermedades? No serán susceptibles a las enfermedades, serán susceptibles a las bacterias inocuas y a los virus inocuos también, ¿no? El que tiene bien desarrollado su sistema inmune, pues no va a decaer ante cualquier bacteria ni cualquier virus, ¿sí o no? Pero el que tenga esto, que no ha desarrollado bien estos órganos y que tenga deficiencia de linfocitos B y linfocitos T, ¿qué va a hacer con el sistema inmune de ese animal? Cualquier bacteria que entre le va a provocar alguna infección, ¿sí o no? Que son bacterias saprófitas, para ellos son graves y cualquier bacteria le puede provocar una diarrea o le puede provocar cualquier cosa, una neumonía. Y no dura mucho, muere. Bueno, inclusive pueden tener hasta las dos cosas, ¿no? Y los médicos agarran y comienzan a averiguar, le sacan el intestino, le hacen la necropsia, le llevan al bacteriólogo, lo llevan al virólogo, lo llevan a todo sitio. ¿Y qué sale en los resultados? ¿Qué sale en los resultados? ¿Qué sale? ¿Qué creen que sale? Porque se supone que si yo llevo un órgano, un tejido, y le digo, mira, este se ha muerto porque tiene diabetes, no sé cuánto. Entonces lo someten a qué? A pruebas donde digan qué enfermedad va a ser, ¿sí o no? Pero si son de bacterias saprófitas y de virus que son inocuos, ¿cuál será el resultado? ¿Qué saldrá? ¿Saldrá algo? Saldrá todo negativo. Porque ellos están muriendo, tienen una enfermedad que son producidas por bacterias que no hacen nada. Los virus que no hacen nada a uno que es normalmente y que tiene bien plantado su sistema inmune. Y entonces el médico se rompe la cabeza y dice, no es las bacterias que provocan enfermedades frecuentes, tampoco es virus que tampoco es enfermedad. De aquí ¿qué estamos enfrentándonos? O un nuevo virus, o una nueva bacteria, ¿qué pasa? Y no, el sistema inmune está decaído, no está bien conformado. Y por eso cualquier virus va a ser de ellos qué cosa. Y no muy bien mucho tiempo, ¿no? Puede por neumonía, puede por COVID, porque no han desarrollado bien su sistema. Y bueno, los desequilibrios nutricionales, las deficiencias y los excesos también son parte de causas de lesión celular. Bueno, dice, hablemos de la hipoxia y un ejemplo de agente. Entonces, ¿cómo es que
y me va a provocar lesión celular. Entonces aquí vamos, ¿qué nos van a presentar? ¿Qué dice ahí? Ahí estamos. ¿Cuáles son las causas de hipoxia? Aquí te ponen reducción del flujo de sangre por isquemia. Isquemia me va a provocar hipoxia. Oxigenación inadecuada de la sangre por fracaso cardiorrespiratorio. Entonces, a ver, ¿una insuficiencia cardíaca me llevará a estado de hipoxia? Claro. La anemia, pero no cualquier anemia, ¿no? Si te bajó una rayita, se te pone un gradito, vamos a tener hipoxia. Tiene que ser una hipoxia más marcada, más significativa. Intoxicación por monóxido de carbono también. Y tras una hemorragia importante. Bueno, según la gravedad del cuadro hipóxico, las células se pueden adaptar, sufrir lesiones o morir. Claro, si tu anemia, por ejemplo, no es tan marcada, entonces de repente tus células tienden a morir con este poco de sangre, un poco de oxígeno que le estás dando. Pero es suficiente como para poder funcionar y para poder sobrevivir. Pero si no, ya comienzas con las ¿qué? Con las lesiones. Lesiones reversibles, y si progresa, lesiones irreversibles. Como consecuencia, dice, esto estimula la respiración. Claro, si yo no tengo oxígeno, es imposible que las células puedan recurrir a un metabolismo aeróbico. Si no hay oxígeno, no hay metabolismo aeróbico. Y si no hay metabolismo aeróbico, pues no hay energía. ¿Y cómo se expresa la energía? ¿Cómo se produce la energía? ¿A través de qué cosa? De la función de ATP. No hay ATP. Así, en palabras así, directamente a la yugular, no hay ATP. Entonces las células no dicen, no hay, ¿qué importa? Porque también a través de ello está su sobrevivencia, o sea que se puede morir. Por eso es que las células no van y utilizan una vía. ¿Dónde puedo obtener energía? Recurren al metabolismo anaeróbico. Pero este metabolismo anaeróbico produce muy poca energía, poquísima energía a comparación del metabolismo anaeróbico. Pero igual lo utiliza, igual lo hace. Pero para hacerlo, necesariamente tiene que metabolizar algo. ¿Qué metaboliza? Metaboliza una sustancia de reserva que se llama el glucógeno. El glucógeno es una sustancia de reserva de la mayoría de las células. Más aún si son células muy activas, que trabajan siempre, que no descansan absolutamente para nada. Entonces, ellos comienzan a metabolizar el glucógeno para obtener ¿qué cosa? Energía a través de la. Pero lo que tiene es muy poco. Y además también el producto final de este metabolismo anaeróbico, ¿cuál es? El ácido láctico. Y este ácido láctico que se está produciendo dentro de la célula, pues provocará una disminución del pH y esta es nada más y nada menos que una acidez intracelular. Y bueno, dice, provoca la acción final, dice, la acción final es ácido láctico que provoca acidez intracelular y también lesión de las estructuras celulares. Y esta lesión de las estructuras celulares puede llevar hasta la muerte celular. Muy bien, aquí está un cuadrito donde se resume todo lo que queda. La hipoxia puede ser producida, esta es una arteria por esta roja, es ahí adentro del coágulo que está obstruyendo, ¿no? Y que está provocando este cuadro de hipoxia. Entonces, primer punto de ataque. ¿Quién es el primer punto de ataque? ¿Qué dice acá? La microfauna. ¿Por qué la microfauna? Porque es donde se produce claro. Ellas son las generadoras de qué cosa? De energía, de ATP. Muy bien, entonces necesariamente si el metabolismo aeróbico baja, disminuye la fosforilación oxidativa y eso quiere decir que disminuye la cantidad de producción de ATP. ¿Y cuáles son esas consecuencias de esta disminución del ATP? ¿No funciona qué? Bomba de sodio. Las bombas. ¿Por qué no funcionan las bombas? Porque las bombas funcionan con energía. ¿Y por qué tienen que tener con energía? Porque es contra la gradiente de concentración. Y la única forma para mantener esta gradiente de concentración, esta
contra la gradiente de concentración utilizando la fórmula. Bueno, si la bomba no funciona de sodio y potasio, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a entrar qué cosa? Sodio. Claro, porque afuera el sodio está bien concentrado, pero adentro la concentración es bien baja. Pero si ya no funciona la bomba para que mantenga esto, el sodio entra. Pero el sodio nunca entra solo. ¿Con quién entra? Lo jala su amigo. Su amigo, el agua. Entonces, ¿entra sodio? Entra. Además, también, ¿quién entra? Calcio. Sodio, jala el agua y también el calcio. Muy bien. Pero además también de eso, entra el agua y el que sale, ¿quién es? Potasio. El potasio dentro de las células está en altos niveles y afuera está en bajos niveles, atrás, masivamente. ¿Y cuál es el resultado de ello? Si entra el sodio con el agua, ¿cuál será el resultado? ¿Cómo estará la célula? ¿Qué dice? Hinchada. La célula va a estar hinchada. Hinchazón, yo digo, primero le pone edema celular, hinchazón del retículo endoplasmático. Si las células tienen microvellosidades, pues tendrán las microvellosidades. Ahora les pregunto, ¿qué células tienen microvellosidades? ¿De qué más? En el riñón. Las células de punto contaminado proximal, entonces, bueno, si baja el ATP, no hay metabolismo aeróbico, la célula tiene que hacer uso de qué cosa? De su metabolismo anaeróbico, a través de la glucólisis anaeróbica, que se incrementa. Pero para que esto se produzca, necesariamente tengo qué cosa? Que metabolizar ¿a quién? Al glucógeno. Si yo comienzo a metabolizar, a sacarlo ahí para sacar energía, disminuye el glucógeno hasta agotarlo ya. El glucógeno no es una sustancia eterna, ¿no? La célula guarda un poco de glucógeno como reserva. Se agota y producto final, acumulación de ácido láctico, baja el pH y la consecuencia de esta disminución de pH, ¿qué cosa es? Acumulación de cromatina nuclear. La cromatina se contrae. Un poco que se contrae la cromatina. Además, también de esta disminución de ATP se van a desprender los ribosomas del retículo endoplasmático. ¿Y qué va a pasar? Pues ya no va a producir su función. ¿Cuál es? La síntesis. Disminuye la síntesis. Ese es el resumen. ¿Y qué con un agente químico? ¿Qué agente químico está citando acá? Es el CCl4. CCl4. El CCl4 es otra cosa que el tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono. ¿Saben que el tetracloruro de carbono ahora solamente se utiliza en la industria del caucho? Antes, en mis tiempos, cuando yo estudiaba, ¿saben para qué utilizaron el tetracloruro de carbono? ¿Saben para eliminar qué cosa? La ceoleta. Más daño hacía el tetracloruro de carbono. Sí, pero va a matar a que Porque si yo pongo algo, ¿es para qué? Para eliminar el líquido, ¿no? Pero no, ese enclave, ¿qué cosa hacía? Destruir los electrones. O sea, lo mismo que hacía la célula. Y a veces, cuando no funcionaba, ¿no? La función de cuerpo está entonces, no se daban cuenta de que perdíamos más células, más hepatocitos, justamente por esta sustancia. Porque esta sustancia, ¿no? Dentro de su metabolismo de esta sustancia, era un radical, que producía daño de la membrana por el sistema de membrana. Pero yo no les hablo porque acá se dibuja. Acá dice, arriba, es el tetracloruro que se va a metabolizar al retículo endoplasmático liso y va a dar lugar
a una sustancia, a un radical tóxico, que es el CCl3, con un punto arriba o con menos arriba. Entonces, este se convierte más en un radical lipídico, ¿no? Y este va a provocar ¿qué cosa? Al oxígeno, etcétera, que va a provocar la peroxidación de los lípidos. ¿Dónde están los lípidos, chicos, en la célula? Da sueño, ¿no? Yo si quiero estar, pero... Por eso yo no dejo que se pongan y me aburre. Tengo sueño, estoy aburrida, a No, Profesora, no. en serio, donde pongan, y si me duermo ya están jalados. no, mis. No, de veras, tráigame café, alguna cosa. Pero no me aburra, porque si me aburre ya me transformo en algo que no me va a gustar, o en alguien que no me va a gustar. Bien, chicos, entonces, estos radicales lipídicos, estos radicales en que se convierte esta sustancia, tiene efecto, ¿no? Va a provocar algo, va a provocar la peroxidación de lípidos. Pero miren lo que dice debajo de la peroxidación de lípidos, dice diseminación autocatalítica a lo largo de la membrana, celular y del sistema de membrana. O sea, provoca un daño en todas las membranas de la célula y también de las organelas, del endoplasmico, aparato de Golgi, todo lo que contenga membrana. Entonces dice, y tiene dos caminos, ¿no? Y dos caminos, miren a dónde me va a conducir. Primero esta, ¿no? En la izquierda. Si esta peroxidación de lípidos produce daño de las membranas del retículo endoplasmico rugoso, ¿qué es lo que va a producir? Pues se van a desprender los ribosomas o los polisomas. Entonces hemos dicho que los ribosomas se desprenden del retículo endoplasmico, pues ya no va a haber síntesis de proteína, pero específicamente apoproteína. ¿Qué es apoproteína? ¿Por qué lo dicen específicamente? Porque están hablando de que esto ocurre en el hígado. Y recuerden que en el hígado, la única forma de que los lípidos tienen que salir del hígado es bajo la forma de lipoproteína. ¿Para qué? Para que esta sustancia o estos lípidos y proteínas salgan a la sangre y sean aprovechadas por todas las células. Pero bajo esa forma. Entonces, si no hay proteínas, los lípidos no pueden abandonar el hepatocito, ¿sí o no? ¿Y qué hacen? Se acumulan en el hepatocito. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Los hepatocitos se llenan de grasa. ¿Y tengo qué cosa? Una esteatosis hepática o un hígado graso. ¿Cómo lo veo? Miren, acá se ponen una figurita para que te imagines cómo están los hepatocitos cargados de grasa. Ahí están. Miren. Por si acaso este es el núcleo y estas son sus organelas, ¿ah? Pero dentro de ellas ves estas vesículas o vacuolas numerosas, ¿no? Miren, por todos los citoplasmas. Que inclusive puede llegar a que este hepatocito crezca, ¿no? Puede ser también. Puede ser también que esta vacuola sea solamente una sola vacuola, también. Pero eso es lo que... ¿A qué me lleva? A un hígado graso o a una esteatosis. Por eso, por la lesión de las membranas, el desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplasmico, no hay síntesis de proteínas y por lo tanto la grasa se acumula en los hepatocitos. Entonces, el tetracloruro de carbono tiene efectos sobre el hígado. Esta es una vía o un camino. El otro camino que dice, liberación de productos de peroxidación lipídica, daño de la membrana plasmática. Dice, cuando hay un daño de la membrana plasmática, las dos cosas pueden ocurrir en una misma célula. Daño de la membrana plasmática. Muy bien, si hay daño de la membrana plasmática, pierde su selectividad. Por lo tanto, disminuye la permeabilidad de sodio. Ya sabemos, ¿no? Si está dañada, va a dejar entrar sodio. Recuerden que el sodio siempre entra con quién? Al agua. ¿Quién más va a entrar? El calcio.
y además también ahí saldrá el potasio. Y por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Voy a tener ¿qué cosa? Una hinchazón celular. Se está hinchado. Que eso es una lesión de tipo reversible, ¿sí? Si esto prosigue, si este daño progresa, ¿qué va a hacer? Pues va a entrar masivamente el calcio. Y si esto sucede, si sigue el daño, inactivación de las mitocondrias, activación de las enzimas celulares y desnaturalización de las proteínas. Todo esto aquí me conduce a lo que ustedes están viendo ahí. ¿Qué cosa es esto? Miren, miren y fíjense cómo lo dibujan. Dibujan que toda la membrana de la célula y el sistema de membrana están dibujadas por líneas discontinuas. ¿Lo ven? ¿Por qué lo dibujan con líneas discontinuas? Porque ahí hay lesión. Y miren cómo está la célula. Miren cómo está la célula. Ha perdido membrana y de repente por acá se están escapando algunas sustancias como las enzimas. Y estas enzimas se van a la sangre. Y estas enzimas en la sangre pueden ser detectadas. Y por los exámenes bioquímicos podemos detectarlo. Se ha subido la LT, se ha subido no sé cuánto. ¿Y por qué se han subido los niveles? Porque hay daño de las células de determinados órganos. Entonces se pierde esto, miren, todo el sistema de membranas está afectado, todo. Hasta el núcleo. ¿Qué le parece el núcleo? ¿Qué le pasó al núcleo? Parece que lo hubieran pinchado y se ha desinflado. Su forma ha perdido la forma. Entonces, si yo tengo lesión del sistema de membranas y además está afectando el núcleo, esto ya es ¿qué cosa? Característica de ¿qué? De muerte cerebral patológica. No es otra cosa que la necrosis. Entonces, el tetracloruro de carbono me puede llevar a lesiones de tipo reversible y van a progresar hasta ¿qué? Hasta volverse irreversible. O sea, hasta la muerte patológica. O sea, el tetracloruro de carbono que hacía lesionaba los cerebros. Eso es. Pero antes no se sabía que existían sustancias como los radicales tóxicos o las especies reactivas de oxígeno. Eso se llegó a saber. ¿Cuáles son esos mecanismos bioquímicos de lesión celular? Los mecanismos bioquímicos de lesión celular son 5, nada más. Número 1. Depresión del ATP. ¿Qué significa depresión? Disminución del ATP. La segunda, ¿cuál es? Daño en la mitocondria. La tercera, ¿cuál es? Incremento de la concentración del calcio en el citosol, en el citoplasma. Acumulación de especies reactivas del oxígeno, también llamadas ERO. Y la quinta, defectos de la permeabilidad de la membrana. ¿Cuál quieren ver ustedes? ¿Cuál quieren ver? 1, 2, 3, 4, 5. 2. El 2, ya, el 1 no lo hago. Vamos a ver uno por uno. Aquí acabo de hacer bueno, hay que hacerlo rápido porque tenemos que ver también la lesión celular. Depresión del ATP, otra vez podemos saber. ¿Cuáles son los efectos de depresión ATP? No funciona la bomba de sodio y potasio. Necesariamente, como no hay energía, tenemos que usar el metabolismo anaeróbico. Y hemos dicho, ¿no? ¿Por qué el metabolismo anaeróbico cuál es? Aumento del ácido láctico, bajo el pH, y hay acumulación de ácido láctico y bajo el pH. No funciona la bomba de sodio y potasio, ¿qué es lo que pasa? Que ingresa a la célula ¿qué? Sodio con agua. ¿Y qué tenemos? Célula hinchada. La tercera, falla la bomba de calcio también. Falla la bomba de calcio, entra masiva cantidad de calcio a la célula. Si hay depresión prolongada de ATP, se desprenden los ribosomas, el endoplasmático y por lo tanto disminuye la síntesis proteica. A ver, el daño mitocondrial. Miren lo que te dice el daño mitocondrial. Dice, en la mitocondria es la
habitual de todos los estímulos del ciclo. Quiere decir que cualquier causa que ataque a la mitocondria, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que va a producir? Estímulo. A eso es lo que nos dice. Toda aquella sustancia que pueda presentar, cause daño a la mitocondria, de hecho que va a producir lesión. Eso es lo que te dice. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el daño que se produce en la mitocondria? Dice, bueno, en la mitocondria se va a formar, dice, formación de canales de alta conductividad que van a producir alteraciones de la permeabilidad mitocondrial de la membrana interna. Pregunta, ¿y qué se produce en la membrana interna de la mitocondria? No te preocupes, libre de patología estructural y funcional, Roma psicóloga, sabe que nos falla el humor y nos gusta que lo refresquen. Aquí te pone un dibujo de una mitocondria y te dice, mira, acá sucede esto. Pero antes de ir a eso, si esta transición o esta pérdida de la permeabilidad de la membrana mitocondrial interna es un golpe irreversible, dicen. O sea, que esto suceda en la mitocondria es un golpe mortal celular que me lleva a una lesión de tipo irreversible. O sea, ¿te lleva a dónde? A la muerte celular. Cuando sucede eso. Bueno, y acá te pone el patología funcional incomprensivo y te pone ahí a la mitocondria y te dice, no, mira, ¿qué sucede en la membrana interna? Dice, membrana interna están las proteínas de la cadena respiratoria. Espacio intermembranal generador hacia el ATP, acá también el metabolito del glucoso, esos los grasos que entran acá para ser metabolizados. Y acá dice, generadores del ATP, acá, ¿qué puede producir, o cuál puede ser la causa de que me produzca esta transición de la permeabilidad de la membrana? El daño, ¿qué dice acá? Principalmente el isquemia y los tóxicos me van a producir esta alteración de la permeabilidad de la membrana. Mira. Otra cosa más, y ahí te dice, no, ahí están las señales, la generadora de ATP se reduce. Pero también te das cuenta que la mitocondria está interviniendo, miren, en la muerte celular patológica y bueno, necesariamente en la muerte celular fisiológica, que es la patología. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, de cómo es posible que acá, patología estructural y funcional, que es tan comprensivo, se explica acá. Lo pone en otro dibujito y te dice, mira, cuando el aporte del oxígeno baja, y hay toxinas y hay radiación, ¿qué va a pasar con la mitocondria? Pues va a haber un daño o va a haber una alteración de la función mitocondrial, una alteración funcional. Y esa alteración funcional es, dice, por baja generación de ATP y por alta producción de ERO, especies reactivas funcionales. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia de esto dice múltiples anomalías celulares que van a terminar en cosa en una necrosis. Bueno, ¿y qué hay con la apoptosis? Bueno, en la apoptosis, acá dices, esto sucede, la apoptosis sucede porque hay disminución de las señales de supervivencia de ADN o por daño a proteínas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en la mitocondria? Se elevarán las proteínas proapoptósicas y disminuirán las proteínas antiproapoptósicas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues van a activar unas enzimas, unas familias de enzimas que van en cascada, que se llaman las las proteínas se llaman las caspasas, la familia de las caspasas. Entonces ahí intervienen salida de proteínas mitocondriales que van a activar justamente estas caspasas, que son las responsables de la apoptosis.
bioquímico de lesión celular es la concentración de calcio intracelular. Pero ojo, dice, ¿no? Acuérdate que el calcio es un mediador importante de lesión celular. ¿Ya? El calcio es un mediador importante de lesión celular. Y además también recuerda esto, recuerda que la concentración de calcio citosólico dentro de la célula es bien 0.1 micromolar dentro de la célula. Y afuera de la célula extracelular, miren la concentración, 1.3. O sea, afuera está más concentrado y adentro tiene una concentración muy baja. Por eso, para mantener estos niveles, tiene que hacerlo a través de qué cosa? A través de una bomba. Es la bomba de calcio. Pero además te dice, ojo, el calcio que está dentro de la célula está acumulado, secuestrado, ¿dónde? En las mitocondrias y en el retículo central. Y bueno, necesariamente están modulados por una bomba, porque para mantener una concentración contrarradiante tiene que consumirse energía, y la bomba tiene que consumir energía. Bueno, ¿qué pasa cuando hay una entrada masiva de calcio en la célula? Puede ser a través de la membrana plasmática o puede ser por liberación de calcio de las mitocondrias por la vesícula celular. ¿Cuál es ese efecto de tener los niveles de calcio altos? ¿Qué cosa dice? Altera la permeabilidad de la membrana. Y además te dice, activa muchas enzimas. ¿Qué enzimas activa? Patología estructural y funcional de la psicotra, como es tan comprensible, te pone aquí su lista de enzimas que se pueden activar. Bien bueno, ¿no? Bien bueno sobre la patología estructural y funcional. Y aquí te pone tu dibujito y te dice, mira, mi calcio puede entrar desde acá, del espacio extracelular, o también el calcio se puede liberar del retículo endoplástico y de la mitocondria. ¿Y qué tenemos? Aumenta de la concentración de calcio citosólico. Activa las enzimas celulares. ¿Qué enzimas activa? La fosfolipasa, las proteasas, las endonucleasas y las antinucleasas. Y cada uno degradará. ¿Qué degrada la fosfolipasa? Los fosfolípidos. ¿Dónde están los fosfolípidos? Los fosfolípidos y las proteínas, ¿dónde están? En la membrana principalmente, porque la proteasa degradará la proteína. Y especialmente la proteína de la membrana y los sitios esqueléticos. Por lo tanto, dañan a la membrana y dañan a la célula en general. Las endonucleasas pues producirán daño del núcleo. Y cuando ya hay daño del núcleo, ¿qué pasa? ¿Qué lesión es? ¿Ah? Y también la TPasa que va a degradar aquí al AP. Incrementa la transición de la AP. Y esta disminución del AP incrementa la transición o la alteración de la permeabilidad de la membrana del campo o la cuarta nos dice que es la especie reactiva, acumulación de especies reactivas, o parece acumulación de especies reactivas del oxígeno. Entonces, dice, son las especies reactivas del oxígeno, también llamados los EROS, de estrés oxidativo. Son especies químicas que tienen un único electrón sin su par en una órbita externa. La energía es inestable y se libera a través de reacciones con moléculas claves que se encuentran ¿dónde? En las membranas y los ácidos nucleicos. Inician reacciones autocatalíticas. Las moléculas con las que reaccionan se convierten a su vez en radicales libres, propagando el daño en cadena. O sea, si en un punto suele suceder esto, toda la membrana, el sistema de membranas se van a ver afectadas, ¿sí? Bueno, dice, el daño mediado por estos radicales libres, o ese estrés oxidativo, contribuye a los procesos diversos como la lesión química, por radiación, isquemia y reperfusión, envejecimiento celular y muerte microbiana por fagocitosis. Entonces, estas especies reactivas del oxígeno intervienen en la destrucción de los microbios por parte de ¿qué? Por parte de los fagocitos. ¿Quiénes principalmente? Los macrófagos. Los macrófagos utilizan a estas especies reactivas para eliminar los microbios.
presentarse lesiones químicas, lesiones por radiación, isquemia por infarto. ¿Qué produce estas especies reactivas? Tres cosas. A ver, ¿quién lo ve por? Los efectos relevantes: peroxidación lipídica de membranas, modificación oxidativa de proteínas y lesiones del DNA. Pero ustedes saben quiénes son las especies reactivas del oxígeno. Hay patología estructural y funcional, que son tan buenos que nos ponen ahí. ¿Quién es? Ahí está. El ion superóxido, que parece oxígeno, pero arriba tiene menos. Ese es un ion superóxido. Ahora, miren, una cosa. Estas sustancias, o estos radicales, sustancias, especies reactivas del oxígeno, pueden suceder por reacciones químicas que suceden en la célula, normalmente. O sea, siempre se produce. Siempre se produce. Ahora, ¿qué hace la célula para que ésta no les haga daño? Pues tienen enzimas que transforman a estas sustancias en otras menos dañinas. Por ejemplo, el ion superóxido es transformado, ¿no?, a través de esta enzima que es la superóxido dismutasa. Y esta superóxido dismutasa lo transforma en peróxido de hidrógeno. Ahora, este peróxido de hidrógeno también es degradado o es descompuesto, es descompuesto a agua por acción de una enzima o dos enzimas que es la glutatión peroxidasa y la catalasa. Se transforma en molécula de agua. Pero también puede ser por un radical oxidígeno que también entra en la cadena respiratoria para obtener moléculas de agua. Así que las tres pueden ser transformadas. Hay un sistema enzimático que las transforma, ¿no? Pero esto se puede exacerbar, o sea, la producción de sustancias reactivas del oxígeno se puede producir tanto por estos efectos, por estos son, por radiación, por toxinas y por repercusión. Voy a tener cantidades de especies reactivas del oxígeno y va a sobrepasar la capacidad metabólica de estas enzimas que posee la célula. Por eso es que van a producir efectos patológicos, como ya lo leyeron, ¿a través de qué? Peroxidación lipídica, daño de la membrana. ¿A través de qué? Modificaciones de proteínas, degradación, formal plegamiento, pero solamente se degradan las proteínas. Si es sumamente grave, puede también hasta la célula llevar a la muerte. Y por daño del ADN, pero no es un daño que me lleve a la muerte celular. ¿A dónde me lleva? ¿Qué dice acá? A las mutaciones. Y chicos, ¿a qué me llevan las mutaciones? Lo que lleva patología 1. ¿A dónde me llevan las mutaciones de la célula? A transformarse en qué cosa? En células cancerosas. En células cancerosas. ¿Por qué? ¿Por producción de qué? De especies reactivas de oxígeno. Pero no se angustien ni tampoco se pongan tan dramáticos. Yo me voy a morir o me va a dar cáncer, no te preocupes. Porque también existen, ¿qué cosa? Las sustancias antioxidantes que se pueden comprar ahí en la farmacia. ¿Cómo qué? Como las vitaminas liposolubles, como es la vitamina A y la vitamina A. Y también una vitamina hidrosoluble, como es la vitamina C. ¿Ya? Entonces, esas van a hacer, ¿qué cosa? Que se evite la peroxidación de los líquidos. ¿Sí? O sea, que vengan los efectos de estas especies. ¿Sí? Bueno, ahí también dice que eso. Pero esos son principalmente. Y también se vio, cuando se vio que estas sustancias producían peroxidación lipídica y daños de la membrana. Muchas de estas degradaciones de la membrana se acumulaban en la célula. Ahora lo vamos a ver con la. Estas sustancias se acumulaban
entraban en la célula y le llamaban a esas sustancias pigmentos de desgaste. Quiere decir que la oxidación producida por la especie de oxígeno aceleraba el envejecimiento celular. Por eso es que las sustancias antioxidantes tuvieron un boom hace como 10 años atrás, o creo que un poco más, cuando llegaron a descubrir esas especies reactivas, también llegaron a descubrir las antioxidantes. Y se dieron cuenta que esas antioxidantes hacían que ese envejecimiento no se acelere, sino que sigue su cuenta normal. Y algunos decían, inclusive, retardaba. Entonces, ¿qué decía? Que mantenía la célula joven. Si quieres mantenerte joven, toma sustancia de y así no metes a la y es verdad que me parece. No te drogues, no te borraches, porque también produce especies reactivas. No te estés exponiendo al sol como si te vas a estar con un pollo quemado cuando viene el verano, porque la radiación también exacerba la función de especies reactivas. Para esta repercusión, chicos, hay muchos estudios acerca de la isquemia y repercusión. ¿Por qué va la isquemia acá con la repercusión? Porque vean que en pacientes que morían por infartos de oxígeno, y aquí los casos se los pueden entender rápidamente, y estas obstrucciones eran, ¿cómo podemos decir?, solucionadas, y entraba nuevamente el oxígeno y había una repercusión. Esos pacientes que deberían de vivir porque ya eliminaron el obstáculo, se morían. ¿Por qué se morían? Si ya le quiero sacar el obstáculo y nuevamente está entrando el oxígeno, ¿por qué se mueren? Y bueno, se dieron cuenta que la zona de infarto, o la zona de necrosis, cuando había repercusión, las células dañadas era mayor. O sea, no solamente el área de la zona que se ha obstruido era la que moría, sino que había una extensión de la zona. ¿Y por qué? ¿Cuál era la explicación? ¿Y saben cuál era la explicación? Que cuando venía la repercusión, se producían muchas especies reactivas de oxígeno y mataban a las células. Bueno, ahora se hace eso, pero no se hace tan rápidamente, sino lentamente, tomando su tiempo para que para no producir este daño. Y lo que pasa es evitar la producción de sustancias reactivas. En vez de curar o solucionar, producía la muerte. Y la quinta, que es los efectos en la permeabilidad. Hablan de los mecanismos bioquímicos de la membrana, donde tenemos disfunción de la mitocondria, porque hay disfunción de la síntesis de fosfolípidos, afecta todo el sistema de membranas, aumenta el calcio citosólico, baja el ATP, captación de calcio por la mitocondria, y por lo tanto hay elevación de la, se activa la fosfolipasa por liberación de calcio citosólico. Si disminuyen los fosfolípidos de la membrana, es porque es secundaria a una reacetilación dependiente del ATP, y por lo tanto no va a haber o disminuye la síntesis de nuevos fosfolípidos. No se sintetiza fosfolípidos. Y las anormalidades esqueléticas están por la activación también de los proteasas, porque se incrementa la concentración de calcio citosólico y por lo tanto hay daño en el citoplasma. Y aquí está bien. Baja el oxígeno, peroxidación infinita, disminuye la recuperación de fosfolípidos y por lo tanto tenemos pérdida de fosfolípidos. ¿De quién? De la membrana. Se activa la fosfolipasa por la concentración de calcio citosólico, aumenta la degradación de fosfolípidos, produce degradación física. Lo mismo con las proteínas, ¿no? Activación de las proteasas, daño del citoesquelético y daño de las. Bueno, chicos, ahora viene la parte más importante que creo que dice el centro de todo.
tanta letra que no tiene nada. Entonces, ¿cómo veo la lesión celular? ¿Cómo la veo? ¿Cómo puedo verlo? ¿Qué tengo que ver? ¿O qué tengo que ver para reconocer que estoy viendo una lesión celular de tipo reversible? ¿Qué tengo que ver o qué características tengo que identificar para saber que estoy viendo una hinchazón celular? Para saber que estoy viendo una acumulación de grasa. Las lesiones reversibles son un conjunto de cambios morfológicos que ocurren en células que han perdido su equilibrio funcional, pero aún están vivas. Cuando desaparece la noxa, permite que la célula pueda restablecerse y volver a su capacidad funcional y estructural. O sea, no pasó nada. ¿Cuáles son esos patrones de lesión celular celulares? Y tenemos la número 1, ¿quién será? Yo sé que por la ley que entra por acá es casi imposible de poder mentir o claramente. Pero yo solamente te digo, tú puedes ver, esto es todo, esto es hígado, esto es hígado, aunque no aparezca. Aunque solo aparecen solamente células, y no puedo ver el ombligo. ¿Dónde está la vena central? ¿Dónde está el espacio hipócrita? No lo ves. ¿Y por qué no lo ves? Justamente por estos cambios morfológicos que se están dando. Tú puedes ver que en esta zona las células aparecen con un citoplasma más claro, ¿sí o no? Y en esta zona no. Pero eso sí, todas están experimentando esta hinchazón celular o tumefacción celular. ¿Ya? Todas, absolutamente. Entonces, ¿qué pasa, chicos, cuando utilizamos la técnica de la correlación? Recuerden que las células con la coloración termina, que es el H, tiene dos colorantes, la eosina y la eosina. La eosina tiene afinidad por el citoplasma, por eso el citoplasma se tiñe de rosado, de lila. En cambio, el núcleo tiene mucha afinidad por el notoxilina, que es un colorante basófilo, que es de un color morado o de un color azul. ¿No? Ahora, nosotros estamos diciendo que el citoplasma se está acumulando en agua, ¿sí? Entonces, cuando lo someto a la coloración, viene el tinte y se encuentra con una célula que tiene mucha agua. ¿Qué pasa con el tinte cuando esta célula se hincha? Nada. Entonces, ¿sí? Toma, todavía puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa? El colorante se va a diluir. Y si se diluye, ¿cómo lo observo? ¿Cómo lo observo? ¿Lo observaré rosado? Sí, todavía, pero tenue. O sea, pálido. ¿Por qué? Porque el colorante se ha diluido, ¿sí? Es como tú cuando te quieres preparar un refresco y te compras un sobre, te dice para 1 litro, pero tú como te quieres ahora, te pones 2 litros de agua. ¿Qué pasa con la naranja? ¿Lo ves? ¿Saldrá naranja? Ya está diluido, ¿sí? Y el sabor y dulce tiene. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, igualito. Entonces, cuando viene a colorear el citoplasma, me encuentro que la célula tiene una mucha de agua. ¿Qué va a pasar con el colorante? ¿Se va a diluir o no se va a diluir? Y por lo tanto, cuando yo lo veo en el microscopio, lo veré qué cosa, pálido, tenue pálido. Pero además de eso, de verlo tenue pálido o menos rosado, tú vas a ver que hay espacios, ¿sí o no? ¿Ves espacios vacíos? ¿Ves espacios? Sí. Esos espacios corresponden a qué cosa? Corresponden a vacuoles o vesículas que están ahí. Ahora, cuando vayas a tu casa y abras la clase, porque hoy ya tiene que ser, no tiene que mañana, no pasado, hoy, cuando vayas a tu casa y abras la clase, mira bien cómo son esas vesículas. Una vesícula se supone que debe ser bien redondita, bien bajada, pero esta no tiene forma total, ¿no? Viene así, y luego sigue con otra, y sigue con otra, y acá ya es. Entonces, son vesículas, por eso yo digo que son vesículas irregulares. Vesículas irregulares. O sea, vesícula irregular, ¿qué quiere decir de borde irregular? ¿Cómo? Se refiere a la vesícula de borde irregular.
Claro, irregular porque no tiene bordes completos. No forman una cosa redondeada, sino es un arco y viene el otro, y viene el otro, así como las nubes, ¿no? Vesículas irregulares, o de bordes irregulares. Bueno, y por eso veo estos vacíos por acá. Ahora, como les digo, los cordones hepáticos tienen un orden, siguen un solo, mira, aquí hay un cordón, ay, ¿se puede ver? No, mi Dios, no. ¿Por qué? Porque las células están así, están hinchadas. Las células están incrementadas de tamaño, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo yo puedo probar eso, de que las células están hinchadas? ¿Ah? Sí, pero una cosa es la coloración, pero ¿cómo pruebo? ¿O en qué me baso? ¿O de qué me apoyo para decir que la célula está creciendo? Está grande. Recuerden muy bien, pues digo, cuando uno habla de hígado, mente debe de dibujar un logotito. Hay que dibujar con un tatuaje que aparece tu logotito. Entonces dice, oye, mira, cuando hay hinchazón celular, ya no se puede ver la vena central. Imagínate, tu lobulillo es en vena central. Como las células están hinchadas, el espacio es mucho más grande, ¿sí o no? Oye, pum, lo desplazo de repente a los espacios de punta, los desplazo más arriba. Entonces, mi cordón hepático, que era así ordenadito, parecía un rayo que se venía desde la vena central hacia el espacio de porta, ya no lo voy a ver, porque el otro se hinchado, y entonces todos se juntan, ¿sí o no? Y comienzan a presionar o no comienzan a presionar. Como ha crecido el tamaño, ocupará espacio, ¿sí o no? El espacio que está entre los cordones hepáticos. ¿Y cómo se llama el espacio que está entre los cordones hepáticos? Son, algunos dicen los espacios sinusóidos, pero ahí están ¿quiénes? Los capilares sinusóides. Entonces, la célula se hincha, ¿no? Comprime, ¿a qué? A estos capilares sinusóides. Supóngase que ustedes son los cordones hepáticos y que este espacio es el capilar sinusoide. Te hinchas, vienes para acá y lo comprimes, ¿sí o no? Al pobre capilar. Por eso, cuando tú ves, ¿puedes ver acá el capilar sinusoide? Porque está haciendo presión. ¿Puede ver continuidad de los cordones hepáticos? No, porque las células se han hinchado y han perdido ese orden. Y por eso lo vemos así. Ahora imagínense cómo será macroscópicamente. Estamos diciendo que las células están acumulando agua, ¿sí? Y si las células todas están acumulando agua, ¿tú crees que el hígado va a estar del mismo color? No, y encima para remate, le está presionando al capilar sinusoide y también le está presionando a la vena central. Entonces, ¿cómo está de color? Hay una palidez más. Entonces, su color rojo vino, ya no, está pálido. Pálido porque los células hinchados y pálido porque están comprimiendo también los vasos sanguíneos. ¿Qué más diremos de un órgano? El órgano dice que debe estar, si las células están hinchadas, ¿el órgano está hinchado? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Claro. ¿Y cómo compruebo que el órgano está hinchado? Por los bordes. ¿Verdad? De los glóbulos del hígado, que antes eran delgaditos, finditos, se vuelven ¿qué cosa? Redondos o romanos. Ahora, la consistencia, ¿cómo se ve la consistencia? ¿Aumentada? Ahora, o sea, cuando te echo agua, la consistencia se va a aumentar. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Así es o no? ¿Entienden o no? ¿Está entendido? Sí. ¿Sí? Como está hinchado. La célula contiene agua. Antes contenía organelas, sus cosas que tenían. Pero ahora le estás echando agua, tiene mayor cantidad de agua. Si tiene más agua, ¿va a aumentar la consistencia? No. Va a disminuir, ¿sí o no? ¿Verdad? Menos consistencia. Muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente. Donde se va a tomar 3 minutos. Si no lo acabo ahora, lo acabo. Me robo unas horas de práctica y lo acabo. Nos quedamos bien. Mire, esta es otra lámina de hígado. Después les digo, para tu refacción celular, primero, palidez.
y después el hígado. Ahora, ¿qué ven acá? Bien es hígado. ¿Qué es lo que ven ahí? Grasa. Ahora, hemos dicho que la otra también es vacuola. ¿Cuál es la diferencia? No de complejo, Ya, miren. Ahora las vacuolas, miren cómo son. ¿Redonditas o no? Sí. ¿De bordes completos o no? ¿Bien definidos o no? Ahora, ya te digo. Ahora, ¿tienen el mismo tamaño? Ahora, mira, la mayoría de los hepatocitos que están acá contienen una sola vacuola, que puede ser así de grande o que puede ser más pequeña, pero una sola. Y que cuando ocurre esto, cuando es ocupada por una sola vacuola, la grande, ahí desplaza a cuando tiene una vacuola. Ahora la vacuola, miren, qué gran, miren comparen esa vacuola con esta de acá. Y este es un hepatocito que está acumulando ahí. Ahora chicos, siguiente pregunta. ¿Qué ven dentro de la vacuola? ¿Qué ven dentro de la vacuola? ¿Ustedes saben qué es el pez? Entonces, ¿hay qué? Nada, no hay nada. No hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque miren, en el procedimiento que se utiliza para hacer una lámina, se utilizan muchas sustancias disolventes orgánicos, disolventes de la grasa. Se utilizan cosas, alcoholes a diferentes concentraciones. ¿Hasta qué? Hasta el 100%. O sea, utilizan alcohol de concentración al 100%. O sea, alcohol puro. ¿Alguna vez utilizan alcohol puro? Sí, puro, 100%. Y lo vuelve. Bien, entonces, por eso es que, miren, por eso es que la grasa, prácticamente, ¿qué la han hecho? Se ha limpiado la grasa. Sin embargo, se mantiene la membrana y los límites donde ya está acumulada la grasa. Por eso, ¿por qué no veo nada? A esto le llaman la imagen negativa de la grasa. ¿Por qué? Porque la grasa no está. Sin embargo, están todos sus límites, su límite dentro del citoplasma reticular. Entonces, recuerden que con la coloración de rutina H, yo voy a tener la imagen negativa de la grasa. ¿Y cuándo será positiva? Cuando esté la grasa ahí y yo la pueda recibir. Por eso existe una coloración específica para la grasa. ¿Cómo se llama? Exudante. Acá es positiva para la grasa con sudantes cuando estas se tiñen de un color rojo naranja. Cuando tiene un color rojo naranja, quiere decir que la grasa está presente y por eso se puede definir. Claro que para hacer este procedimiento se utiliza también alcoholes, pero alcoholes a bajas concentraciones, no muy altas para no poner la barrera. Miren, hasta una microfotografía electrónica también vemos que la vacuola está vacía, ¿no? Y es miren, esta es una 3 microfotografías electrónicas, esto es lo normal. Todo el negrito que ustedes ven acá, y así esbeltas, están llenas, están las mitocondrias. Y esta es una célula que tiene microvellosidades, de oportunidad aproximada. ¿Qué pasa cuando las células se hinchan? Ven que las mitocondrias ya no están esbeltas, sino ya están más redondas. Ven que las microvellosidades se han perdido, no hay microvellosidades. Tienen que se forman o se conforman vesículas sobre la superficie. Esta es una lesión de tipo reversible. Pero ¿qué pasa también? Miren, se ha perdido la membrana, no hay límite de membrana y muchas sustancias escapan. Las mitocondrias, miren cómo están, cada vez más grandes, porque están hinchadas y muchas mitocondrias morirán. Miren el núcleo que debería ser de un borde completamente completo,
ya está sufriendo una especie de muestra, que nos indica que también es un está afectado. Y esto también es característica de qué cosa, de una lesión de tipo irre, de muerte celular o de necrosis específica. Y bueno, creo que ya llegamos pues, a la regeneración hidrológica. Me llaman aronizante porque la célula, miren cómo está. Aquí ya han estallado, o sea, acumulan tanta agua que ya están a punto de estallar. Y esto es un ejemplo. Lean que dice ahí, el miércoles de pregunto que estamos a ver. Pero hasta ahora.